Este video tiene que ver con el análisis de los procesos, del proceso de lluvia y escurrimiento en cuencas. Específicamente, el video versa sobre tres temas importantes que tienen que ver más con la parte teórica, que son los tipos de escurrimiento en la cuenca, sus definiciones, cómo se mide el escurrimiento en las cuencas y las partes del hidrograma, que es la forma en la que se representa el escurrimiento que podemos nosotros observar en una cuenca y a partir de él poder analizar su comportamiento. Bueno, entonces empezaremos con la descripción de escurrimiento y los tipos de escurrimiento, ¿no? Que es la parte inicial de este video. Bueno, nosotros sabemos que el escurrimiento lo podemos definir teóricamente como el agua que proviene de la precipitación, que circula sobre o bajo la superficie terrestre y que llega a una corriente para finalmente ser drenada hasta la salida de la cuenca, si es el caso de una cuenca exorreica que puede llegar a un cuerpo de agua. Este puede ser natural o puede ser artificial o directamente al mar. Bueno, sabemos de los procesos que hemos visto ya en el análisis del ciclo hidrológico. Hemos visto ya lo que tiene que ver con evapotranspiración, con lo que tiene que ver el cálculo de la infiltración, todos los procesos que son importantes dentro del ciclo hidrológico. Hemos visto en base a esta teoría que antes de que pueda generarse o que ocurra el escurrimiento superficial, pues esa tormenta debe generar un volumen de lluvia que satisfaga las demandas que se necesitan en la cuenca. Sabemos que las demandas son de infiltración, de evaporación, intercepción y llenar los almacenamientos superficiales. Es importante que en este caso hemos visto que depende del tipo de estudio, son las demandas que calculamos para poder nosotros identificar el escurrimiento superficial. Y hemos visto que para poder dimensionar infraestructura hidráulica y poder definir la generación de escurrimiento superficial, básicamente nos centramos en las pérdidas por infiltración y que asumimos que las pérdidas por infiltración pues son las pérdidas totales que se generan en la cuenca, ¿no? Debido a que a escala de tormenta, a escala de evento, también se le conoce en hidrología, pues la evaporación, la intercepción y las pérdidas de almacenamientos no son importantes. Por el contrario, cuando se trabaja a una escala mayor que una escala de tormenta, pues estos procesos del ciclo hidrológico comienzan a tener una vital importancia. Bueno, algunas de estas pérdidas, al ser menores, por ejemplo, en el maíz, la intercepción es de 0.5 milímetros, por lo que pues no es tan importante considerar las pérdidas por intercepción que se generan, ¿no? Caso contrario, cuando tenemos una zona muy densa de vegetación, en lo cual puede llegar hasta el 25% de la lluvia. Entonces, depende del sitio de estudio, pues es el tipo de análisis que se necesita reflejar y son el tipo de demandas que va a tener la cuenca en función del uso de suelo, la vegetación que tenga de cubierta la cuenca, pues dependerá la distribución del porcentaje de las demandas. Bueno, habíamos visto que para periodos cortos de lluvia, es decir, para escala de tormenta, pues existe poca influencia de la intercepción y la evapotranspiración. Por lo tanto, se ha empezado a definir pues que prácticamente con yo tener cuantificado el escurrimiento, la infiltración, pues yo con eso puedo definir a partir de la lluvia caída y del análisis de infiltración, pues cuánto es la generación del escurrimiento. Y entonces, pues básicamente el dimensionamiento de infraestructura se basa en realizar un análisis de pérdidas por infiltración. Ya hemos visto que depende del tipo de condiciones que tengamos en la cuenca, si la cuenca tiene información de caudales o no, es el tipo de análisis o el tipo de criterio para analizar la infiltración. Bueno, en este contexto tenemos que más o menos esta es la curva del comportamiento de la infiltración. Sabemos que si esta es la tasa de infiltración, aquí tenemos el tiempo, habíamos visto que en un momento la tasa de infiltración se comportaría constante hasta que llega un momento en que empieza a decrecer. La lluvia vemos que está ocurriendo
y llega un momento donde no hay cero de escurrimiento. Pero hay un momento donde empieza a generarse escurrimiento. Y vemos cómo va creciendo el escurrimiento y la infiltración va decayendo, ¿no? Y más o menos este es el comportamiento que tenemos durante una tormenta, entre la generación de escurrimiento y la pérdida por infiltración en la cuenca. Bueno, esto ya también lo habíamos visto, solamente es para retomarlo. Sabemos que FP es la capacidad de infiltración del suelo, que es la velocidad máxima con la que el agua ingresa al suelo. F la identificamos como la infiltración real y es la intensidad de la lluvia. Sabemos que existe una relación entre la intensidad y la infiltración. Tienen unidades de longitud sobre tiempo, generalmente milímetros por hora, por lo tanto son comparables. Entonces yo puedo definir que si la capacidad de infiltración es mayor que la intensidad de la tormenta, se tiene entonces que la infiltración que yo tengo real en el suelo, pues es la de la intensidad de la tormenta. Es a lo que yo puedo llegar a partir de ese análisis, ¿no? Entonces, esta sería una condición. La otra es que si la capacidad de infiltración iguala, o la intensidad más bien iguala a la capacidad de infiltración, pues se tiene que la infiltración que estoy teniendo es igual a la capacidad de infiltración. Y sabemos que si la tormenta se mantiene, pues en algún momento va a ser mayor que la capacidad de infiltración. Y si llego a esto, pues yo sé que empieza a generarse entonces ya el escurrimiento, ¿no? Voy a poder empezar a generar una tasa de escurrimiento en el tiempo, la lámina de escurrimiento en el tiempo, que habíamos visto que la podemos identificar como la letra R y que yo la puedo calcular, por ejemplo, en el cálculo del parámetro phi, del método del índice de infiltración media, en el cual me describe cómo se comporta este R en el tiempo, ¿no? Bueno, eso es solamente para tomar en cuenta algunos de los aspectos de la infiltración para la generación de escurrimiento. Ahora sí, pasando a los tipos de escurrimiento, sabemos que son tres los principales escurrimientos que tenemos en la cuenca. El primero, que es el escurrimiento superficial, el cual yo lo puedo ver en las laderas cuando comienza la tormenta o ya en los cauces cuando empieza a llegar ese escurrimiento de las laderas a los cauces. El otro es el escurrimiento subsuperficial, o también conocido como interflujo, el cual es aquella agua que se infiltra, pero no se percola. Por lo tanto, escurre muy cercano a la superficie. Y finalmente tenemos el escurrimiento subterráneo, el cual es aquella agua infiltrada que llega hasta niveles inferiores al freático, ¿no? Es decir, se incorpora a los cuerpos de agua subterránea. Es decir, aquel que pasa por el proceso del ciclo hidrológico que conocemos como percolación. Bueno, aquí tenemos una definición de los tipos de escurrimiento. Dice que el escurrimiento superficial es el que llega más rápido hasta la salida de la cuenca. Está relacionado directamente con una tormenta en particular y se llama escurrimiento directo. Entonces sabemos que el escurrimiento superficial, yo puedo identificarlo o lo puedo relacionar con qué tormenta generó ese escurrimiento superficial y le vamos a llamar también escurrimiento directo. El escurrimiento subterráneo es aquel que va a llegar más lento a la salida de la cuenca. De hecho, puede durar años, puede durar décadas para poder llegar, o cientos de años, ¿no? Difícilmente voy a saber de qué producto de tormenta es ese escurrimiento subterráneo, porque no lo puedo relacionar con una tormenta en particular. La importancia de este escurrimiento es que alimenta a las corrientes cuando no hay lluvias, es decir, durante el periodo de estiaje, que en México casi en la mayor parte del territorio va desde el mes de noviembre hasta el mes de mayo o abril, depende cómo se mueva la época de lluvias, pues encontraremos que los cauces que llevan agua durante este periodo, pues es porque los está alimentando el escurrimiento subterráneo en esa cuenca. Y entonces, por eso se le llama también a ese escurrimiento subterráneo, o se le dice que forma lo que conocemos como el escurrimiento base. Para nosotros, de la parte de hidrología superficial y como parte del curso, pues el escurrimiento subterráneo no tiene mayor relevancia, pero cuando se llevan cursos de hidrología o hidrología subterránea,
pues lleva bastante importancia, ¿no? O incluso ingeniería de pozos. La otra y el último es escurrimiento subsuperficial, es aquel que se infiltra y escurre cercano a la superficie, en algunos casos se percola y en otros, si encuentra una fractura, sale a la superficie. Y es lo que vemos como los manantiales, ¿no? Bueno, esos son los tres principales tipos de escurrimiento que tenemos en las cuencas. Ya si lo observamos aquí, pues bueno, podemos saber que el escurrimiento superficial, pues es genera directamente el escurrimiento directo, una vez que se satisface la intercepción, la evapotranspiración y la infiltración. De esta infiltración, una parte se percolará y pues ya no regresará como superficial, sino que se generará el escurrimiento base. Otro escurrirá de manera subsuperficial, pero aquel que escurra muy lento por las características del suelo, pues irá tan lento desplazándose que lo que pasará es que se percolará. Aquellos que se muevan más rápido, pues no tendrá tiempo para producirse la percolación y por lo tanto podrá en algún momento salir a la superficie e incorporarse como escurrimiento directo. Y cuando sumo el escurrimiento base y el escurrimiento directo, obtengo el escurrimiento total. Es decir, que a partir del escurrimiento total, si conozco el base, pues puedo sacar también el directo, ¿no? Puedo, a partir de estos tres, como son una sumatoria, poder despejar este tipo de escurrimiento que yo necesite conocer. Bueno, la transformación de la lluvia en escurrimiento pues es el más complejo de los procesos del ciclo hidrológico. Es el que más le ha costado a los hidrólogos llegar a analizar. Hay desde modelos muy simples hasta modelos muy complejos para poder hacer este análisis. En el curso veremos los modelos teóricos más utilizados para fines prácticos, para pequeñas obras de ingeniería, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que pasa en la cuenca? Nosotros sabemos que tenemos la lluvia, que es el input, dentro de una caja, que es la cuenca, y que cuando yo le aplico este input a esta cuenca que tiene unas ciertas condiciones, y esas condiciones son sus características fisiográficas, tanto de la propia cuenca como de la red de corrientes, pues esto me permitirá generar cómo es el escurrimiento. Y entonces lo que estábamos o hemos visto es que yo, si tengo una tormenta en particular que tiene una cierta distribución, yo a partir de esta tormenta, una tormenta HP, recordamos es la HP total, yo sé que para generar el escurrimiento, voy a tener que considerar pues, las características fisiográficas y geomorfológicas de la red de causas. Y a partir de eso poder obtener el hidrograma, que es con el que voy a dimensionar, porque en realidad, aunque yo determine una lluvia de diseño, al final yo tengo que convertir esta lluvia de diseño con base a la cuenca, pues en un hidrograma de diseño. Y este hidrograma de diseño es el que me va a permitir ya generar el dimensionamiento de la obra. Generalmente, ¿con qué diseño? Con el caudal pico, que es el caudal máximo que se tiene dentro del hidrograma, ¿no? Que sería la condición más crítica. Ya que yo como respuesta de esta tormenta, pues voy a tener un hidrograma que va a subir y va a bajar, pero yo voy a diseñar con el gasto pico, que generalmente lo conocemos con Q subíndice P. Bueno, yo tengo que considerar dos cosas, que la lluvia en la cuenca tiene una distribución tanto en el tiempo como una distribución en el espacio. Contrario al escurrimiento. El escurrimiento no tiene una distribución en el espacial, pero sí una distribución en el tiempo. ¿Cómo lo represento? Con el hidrograma. Esa es su distribución en el tiempo. De la lluvia, su distribución en el tiempo es el yetograma y su distribución en el espacio, pues son las isoyetas, que es cómo cambia en el espacio la precipitación. Ahora, ¿cómo medimos el escurrimiento? ¿Cómo se mide el escurrimiento en una cuenca? Seguro en la parte de canales, en su curso de canales, ya vieron algo. De hecho,
Imagino que utilizaron los molinetes que tenemos ahí en el laboratorio o utilizaron el inmímetro que tenemos para medir la altura del agua en canales. Bueno, generalmente el escurrimiento se mide en gasto, caudal o flujo volumétrico, ¿no? Ya depende del concepto como lo maneje el ente que esté encargado, pues es como se define. Pero no es más que un volumen de líquido que pasa en una cierta sección definida, que tiene que tener estabilidad para que no cambie en el tiempo, por unidad de tiempo. Eso es el escurrimiento. Generalmente, si son caudales pequeños, se les definen en litros por segundo. Si son caudales mayores, pues en metros cúbicos por segundo, ¿no? Son las unidades generalmente, pero son unidades de longitud al cubo entre unidades de tiempo. Bueno, entonces aquí vemos las unidades más comunes para caudales pequeños, metros cúbicos, litros por segundo; para caudales grandes, metros cúbicos por segundo. ¿Cómo se le conoce a este proceso de medir el escurrimiento en una cuenca? Bueno, a ese proceso se le conoce como aforar. A la persona que realiza esto por parte de la Conagua, pues se le conoce como aforador. Son los aforadores los encargados de reportar los caudales que circulan en la sección de un río definido por Conagua. Esos conocemos como aforador. Y pues vamos a ver qué tipos de mediciones realizan y cómo es que miden, ¿no? Cómo miden los caudales que circulan. Bueno, en México se utilizan 5 métodos, aunque en realidad de estos 5 que están vistos aquí, que son sección de control, sección pendiente, sección velocidad y el indirecto, curvas de gasto, son los métodos de sección velocidad, sección pendiente y los indirectos los más utilizados en ríos grandes. Y en ríos pequeños, el sección velocidad o la sección de control son los más utilizados. Los trazadores, la verdad es que no es muy utilizado, la verdad es que se ha dejado muy de lado por la inexactitud del método, pero cuando quieres tener a grosso modo una estimación del caudal, pues puede servir de bastante este método. El otro que es importante es el de sección pendiente, que generalmente se utiliza cuando resulta poco factible la medición del caudal y se hace a posteriori que sucedió la tormenta. Bueno, vamos viendo cada uno de los métodos. El primero es la sección de control. Bueno, sección de control ya lo vieron desde hidráulica básica. Una sección de control es aquella donde va a existir una relación única entre la profundidad y el caudal que está circulando. Existen los vertedores. Es la sección más común de esta manera. ¿Qué pasa? Que cuando pasa el agua a través de un vertedor, pues se genera el tirante crítico. Y sabemos que el tirante crítico, cuando se presenta, existe una relación única con el tirante que genera y el caudal. Y esto lo podemos ver en las ecuaciones de canales porque la ecuación es directa, ¿no? A diferencia de las ecuaciones para el tirante normal. Bueno, ¿qué podemos hacer para poder generar el tirante crítico? Si es un cauce pequeño, pues puedo colocar un vertedor o puedo generarlo de manera artificial también colocando un escalón. Este escalón lo que va a generar es una sobreelevación del cauce y pues voy a generar entonces el tirante crítico. Lo importante es que genere el tirante crítico. Si recuerdan, lo puedo generar a través de una caída, de un vertedor, una sobreelevación. Puedo generarlo de diferentes formas que se presente el tirante crítico. Bueno, si ya tengo formado por la técnica que yo quiera la relación, pues yo puedo, si tengo un vertedor triangular de pared delgada, utilizar la ecuación para calcular el caudal. Yo solamente mido la altura y estimo el caudal. Ya depende del tipo de vertedor, si es rectangular, si es triangular, como sea. Si es una caída libre o si se forma el tirante crítico, ¿no? Aquí tengo todas las variables que necesito calcular. Pues, básicamente es una ecuación ya definida de acuerdo al tipo de estructura que yo quiera utilizar. Aquí vemos, por ejemplo, una sección de control en un cauce pequeño.
De hecho, aquí está de manera automática, ¿no? Aquí tenemos una estación climatológica que está midiendo datos de climatología, de variables climatológicas, y aquí vemos el vertedor triangular de pared delgada. Vemos que aquí el agua pasa, tenemos un sensor que está midiendo la elevación, aguas arriba del vertedor, y con eso básicamente ya puedo calcular el caudal. Entonces, está reportando las elevaciones y está calculando los caudales a diferentes delta T's de tiempo. ¿Cuál es la limitante de esto? Pues que no lo puedo utilizar para ríos muy grandes, ¿no? Para ríos muy grandes resulta poco viable el colocar una sección de control. El otro método es el método sección pendiente. Este método pues es para se utiliza para estimar gastos durante una avenida reciente en un río donde no se cuenta con otro método de aforo. ¿Qué requiero para poder utilizarlo? Requiero la topografía de un tramo de cauce, donde yo marque el inicio y el final de ese tramo, y las marcas de humedad del nivel del agua máximo, es decir, la altura de agua máxima que llegó en la sección. Este método se basa en poder construir una ecuación con base a la ecuación de Manning y la ecuación de Bernoulli. Si recuerdan, la ecuación de Manning rige el flujo a superficie libre y la ecuación de Bernoulli el flujo a presión. Pero yo puedo hacer una combinación porque en realidad la de Bernoulli la puedo aplicar a flujo a superficie libre. Nada más que lo que es la carga de presión se convierte en la profundidad del agua, que es el tirante que tiene en la sección. Y pues la ecuación de Manning, yo sé, esa ecuación tiene la velocidad, o me dice que la velocidad con la que circula el caudal en un cauce artificial o natural es igual a 1 dividido sobre la rugosidad por el radio hidráulico a la 2/3 por la pendiente de la línea de fricción a la 1/9, donde el radio hidráulico está compuesto por el área y el perímetro mojado. Y la ecuación de Bernoulli pues era el tirante, que sería la carga de presión, más la carga de posición, más la carga de velocidad, más las pérdidas que se generen en el movimiento del agua de un tramo al otro. Bueno, es más o menos esto. Aquí tenemos la sección. Aquí iniciaría la sección. El agua se movería en esta dirección. Aquí tengo la sección final. Aquí tengo la ecuación de Manning. Y aquí tengo los elementos de la ecuación de Bernoulli al final y al inicio. Aquí está la superficie libre del agua. Aquí tengo la longitud del tramo. Y bueno, yo sé que con la combinación de estas ecuaciones, pues puedo demostrar que si yo las hago interactuar, puedo llegar a esta ecuación con la que puedo determinar el caudal. Aquí K no es más que el módulo de sección. K subíndice D es el módulo de sección, el cual pues me permite poder definir las variables del área hidráulica y el radio hidráulico y el coeficiente de rugosidad. Este es el módulo de sección, ¿no? El coeficiente de conducción. Y aquí tengo las áreas 1 de la sección 1, el área de la sección 2, la longitud del tramo. Aquí está también la longitud del tramo, el ancho, la gravedad, el delta Y, la diferencia de niveles, y con eso puedo estimar el caudal. Si ven, necesito la topografía, porque si no conozco la topografía, pues no puedo conocer el ancho, no puedo conocer la longitud, no puedo calcular las áreas. Pero pasa la crecida, yo voy unas horas después o un día después, de acuerdo a cómo estén las condiciones que me permitan asistir, levanto las marcas de humedad, defino la sección de inicio y de final, levanto la topografía y con base a eso estimo cuál fue el caudal máximo. Este solamente me permitirá obtener el caudal máximo, que en realidad es lo interesante cuando suceden crecidas muy importantes. O puede ser incluso que tenga una estación midiendo, pero que haya arrastrado la crecida, ¿no? Que puede pasar o ha sucedido en muchas ocasiones. Bueno, el otro método que es el que más utiliza, yo creo que es el utilizado en casi el 85-90% de las estaciones de medición en México, pues es el método sección-velocidad, que seguro es el que el maestro Parbul o el maestro Mario les pudieron haber enseñado. Este método consiste en poder medir la velocidad en una sección transversal, lo cual me va a permitir poder llegar al cálculo de una velocidad media para esa sección.
Y después, con base a esta velocidad media y utilizando la ecuación de continuidad, es decir, incorporando el área de la sección, poder calcular cuál es la velocidad, cuál es el caudal que está circulando. Yo sé que la velocidad, pues, no es constante. Por lo tanto, tengo que hacer una medición a diferentes puntos de la sección transversal. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Lo que yo tengo es que la sección transversal tiene estas líneas que los conocemos como isótacas, son líneas de igual velocidad. Esto es una sección transversal de un canal rectangular y sabemos que la velocidad máxima la tengo por aquí, ¿no? Es decir, más o menos la velocidad máxima estará a 0.05 del tirante o la profundidad de la sección. O 0.95 si la mido de abajo hacia arriba, ¿no? Depende cómo la quiera yo identificar, pero es más o menos ahí donde está la velocidad máxima. ¿Por qué no está en la superficie? Bueno, porque tenemos una fricción con el aire que permite que esta esté la máxima acá. Y vemos que esta velocidad pues va decreciendo con las paredes debido a la fricción con la pared margen derecha, con el fondo o con el margen izquierda, ¿no? Entonces esto hace que las velocidades vayan decreciendo aquí y que esto tenga este comportamiento. Por lo tanto, me imagino que lo que hicieron pues fue, si hicieron la práctica, dividir esto en tramos, dividir tanto en eje X como eje y tomar mediciones en cada uno de estos puntos. Y entonces, entre más delgada sea la malla en la que divido, pues va a ser más exacta mi velocidad media o más representativa de la sección. Y con base a con base a estas mediciones, pues obtengo una velocidad media, ¿no? Es más o menos la forma, a grosso modo, como trabaja el método sección-velocidad. Ahora, ¿cómo obtengo la velocidad? Bueno, tengo molinetes. Aquí vemos un molinete. Este es un molinete sónico, es decir, yo voy escuchando el número de veces que va dando revoluciones el molinete y me va registrando vueltas en un aparato. Este es un mecánico, este es de los primeros que se empezaron a utilizar, un molinete mecánico. Aquí tenemos ya uno más avanzado, este ya incluso va registrando la velocidad, él solo hace la transformación a velocidad y yo voy teniendo toda la información en un data logger, ¿no? Aquí tenemos otro tipo de molinete, aquí otro tipo de molinete, y bueno, ¿qué pasa cuando el río es muy grande? Pues generalmente la Conagua lo que utiliza es un tipo de sistema de canastilla donde se sube el aforador y ya están las marcas en donde tiene que medir. Entonces, para la canastilla, sumerge el molinete y toma la medición de la velocidad y sabe hasta qué profundidad, porque ya está marcada la vara que tiene el molinete montado, ¿no? Generalmente, pues, este proceso no es que se realice siempre. Ahorita le voy a mostrar que en realidad no es que la Conagua, pues, todos los días esté haciendo esto durante todos los años, sino generalmente son durante la temporada más o menos un año, en el cual se levanta información. Y bueno, este es más o menos el proceso. El otro método es el método de los trazadores. Este método no consiste más que en soltar una cantidad conocida de sustancia fluorescente, que no sea dañina para el sistema, el ecosistema que está en el río. Se coloca una cierta distancia, se mide la distancia, el cuánto tarda en llegar de un punto a otro, y con base a eso se trata de definir cuál es la velocidad con la que está circulando el agua. ¿Qué es lo que va a pasar? Que muchas veces pues, va a generarse muy cercano a la superficie, por lo tanto puede estar sobreestimada la velocidad. Es por eso que es un método de muy limitada aplicación en México, pero generalmente cuando uno está en campo y quiere obtener la estimación de la velocidad, pues uno incluso lo puede hacer con una vara, ¿no? Uno puede tirar una vara, ver la distancia que recorre, ver cuánto tiempo tarda en llegar y con base a eso tener una estimación de la posible velocidad con la que está circulando el agua durante el escurrimiento, aunque sabemos que está sobreestimada esa velocidad, ¿no? Bueno, la curva de elevación es gasto. Esta curva de elevación es gasto, que es un método que utiliza Conagua,
Para yo poder aplicarlo, necesito haber aplicado durante un año el método de sección velocidad, porque con base a los aforos de la sección velocidad es como construyo la curva de gastos. Por lo tanto, les mencionaba que es parte fundamental el método de sección velocidad de esta curva de elevaciones gasto. Y por lo tanto, no es necesario estar aforando con elevaciones con el método de sección velocidad durante todos los años, ya que con un año que yo tenga representativo, pues puedo construir la curva y posteriormente trabajar con la curva. Ahora vamos a ver cómo trabaja esta curva. Bueno, a esta curva se le conoce como curva de gastos, o simplemente, o también como elevaciones gasto. Y no es más que una curva que tiene en el eje de las X, en el eje de las Y o en el eje de las X la elevación y en otro el gasto. Entonces, lo que tenemos es una relación, cuál es la altura de la superficie libre y cuál es el gasto que está circulando. Y para eso, pues, tenemos que tener información de varios aforos. Aforos tanto para caudales pequeñitos como caudales grandes y caudales medios, porque si no, ahorita les voy a mostrar qué es lo que puede pasar. Miren, yo tengo esto, tengo en el eje de las X los caudales y en el eje de las Y las elevaciones. Entonces imagínense que yo voy un día y mido en el río Almería un caudal cuando está en época de estiaje. Entonces voy a medir un caudal pequeñito. Voy en el mes de mayo, pues también hay caudales pequeñitos. Empiezo a ir al inicio de épocas de lluvia y pues va a haber caudales más grandes. En la época de mayores lluvias y pues voy a encontrar los caudales mayores. Una vez que yo tengo bastantes aforos, pues le ajusto una curva a estos y a esta curva es a la que se le conoce como curva de gastos. Claro, yo con esta curva tengo que obtener la ecuación y ya con la ecuación yo sé que si yo voy solamente y mido la elevación, voy a poder saber cuánto fue el gasto que está circulando, sin necesidad de utilizar ya el molinete para medir la velocidad. Pero tiene que ser representativa la curva, es decir, que tiene que tener más mediciones. En este caso, pues, tiene muy pocos puntos, ¿no? No sería representativa del todo. Bueno, continuando, aquí vemos ya cómo quedaría la curva, cómo quedaría la ecuación. Yo tengo que tener aforos puntuales tanto pequeños como altos como intermedios y que me vea yo que está bastante bien formada la curva, ¿no? Y que tiene suficientes puntos, si no, pues la curva no será representativa del sitio. Aquí tenemos, por ejemplo, para el río Grijalva, está ahí en Chiapas, dentro del sistema hidroeléctrico Grijalvo-Sumacinta, los caudales que se generan para diferentes elevaciones. Por ejemplo, aquí vemos la curva ajustada para una elevación de 3 metros que se midiera en el río Grijalva, pues se tendría un caudal más o menos de 400. Si ya cambiamos a 5 metros, pues más o menos estaremos hablando de 1000 metros cúbicos por segundo. Entonces, tengo que tener caudales tanto en la parte baja como en la parte alta para poder construir una buena curva, ¿no? ¿El gasto debe medirse en todos los niveles? Pues sí, tanto caudales pequeñitos como caudales medios como caudales grandes, ¿no? Para que todo el conjunto de datos me permita obtener una buena y representativa curva elevación-gasto. En muchas estaciones, pues sí, se realizan aforos directos diarios. Esta información la tiene la Conagua en una base de datos que es el BANDAS, que es el Banco Nacional de Aguas Superficiales. Ahí se encuentra toda la información que tiene que ver con escurrimiento en ríos de México. Ahí ustedes podrán encontrar toda esa información. Se hace actualmente en los ríos que no tienen curvas de gasto, se realiza de manera diaria. Durante la época de estiaje, una sola medición en el día. Durante la época de lluvias, de 3 a 4 mediciones. En aquellos sitios que ya han sido aforados durante un tiempo importante, pues se utiliza la curva de gastos y se emiten boletines a nivel diario. No todos los ríos están aforados en México, son muy pocos, solamente los más importantes, los más caudalosos, son los que tienen medición de caudal. Los aforos durante eventos extremos pues son particularmente importantes porque me permiten hacer una gestión de inundaciones. Por eso es importante ajustar mejor la cola superior de la curva, es decir, en la parte alta para los caudales altos. Es importante tener una buena estimación, ya que ellos me permiten hacer una gestión de las inundaciones.
Por lo tanto, es importante que esa parte de la distribución de los datos pues esté bien ajustada, ¿no? Sería importante, si no fue posible, hacer un aforo directo en un gran evento, en una crecida muy grande, en el cual pues el aforador pudo haber tenido temor, que es normal, de poder ingresar al sitio y medir, puedes hacerlo mejor por el método de la sección pendiente, porque si no, se puede tener un dato muy erróneo, ¿no? Es mejor hacerlo por el método de sección pendiente que hacer una estimación con base a solamente observación. Bueno, es necesario actualizar la curva de gastos. Por ejemplo, si la aplico un año y después dejo pasar 5 años, depende. ¿Depende de qué? De en qué condiciones esté la sección donde estoy haciendo la medición. En la mayoría de los ríos, la forma de las secciones transversales va a cambiar continuamente debido a dos procesos. Hay erosión y sedimentación, porque no es estable, a menos que la sección esté en un puente. Si está en un puente, pues prácticamente lo que podrá cambiar más es el fondo, pero los estribos del puente le darán mucha estabilidad a la sección y no cambiará tan continuamente, ¿no? Por eso podemos observar que la Conagua, la mayoría de las secciones de control las tiene en los puentes. Uno debería estar seguro que está usando la mejor curva para la estimación de los caudales y eso Conagua pues trata de asegurarlo, ¿no? No es bueno considerar para la construcción de la curva datos de muchos años juntos, pues solo va a dar una nube más dispersa de puntos por ajustar. Es decir, que si yo voy actualizando la curva, tengo que desechar datos anteriores para tener un ajuste más actual a la curva. Aquí vemos los procesos de erosión y sedimentación, generalmente en curva. Esto quiere decir que sería un error que yo colocara una sección de control en una curva, porque posiblemente en algún momento se desplace tanto la sección que incluso me pueda quedar sin sección transversal, ¿no? Imaginemos que yo coloco el sitio de medición en este punto, porque veo que aquí está midiendo, pues aquí podrá seguir midiendo, pero aquí estará cambiando la sección y podrá tener bastantes cambios. Ya lo peor que me podría pasar, pues es estar midiendo aquí, porque aquí se movería la sección, pero aquí la perdería totalmente, ¿no? Si ven, se rompió aquí el meandro, que es la curva que genera la corriente. Ya sabemos que se generan estos meandros debido a que el río encuentra una obstrucción o puede generarse un deslave y este deslave va a generar que se cambie toda la configuración del río, ¿no? Y busque un equilibrio en su movimiento a través de la planicie. Bueno, estos procesos también de erosión y sedimentación pues se generan debido a la distribución de velocidades. Si yo viera más o menos esta sección, pues la vería más o menos así. Dejen borro todos estos dibujos. Lo voy a hacer con una más clara. Si yo viera esta sección, lo que vería sería algo como esto. Es decir, aquí se estaría acumulando material debido al proceso de sedimentación. Aquí la velocidad es más baja y del otro lado la velocidad es más alta. Por lo tanto, va a estar erosionando en esta parte. En este lado se está moviendo material y en este lado se está asentando material. Aquí es menor la velocidad, aquí es mayor la velocidad. Yo sé que dio la fuerza centrípeta que hace que el flujo tienda a salir, pues va a generar proceso de erosión, además que la velocidad es mayor, ¿no? Bueno, con esto, aquí tengo dos curvas de gasto. Aquí tengo una con datos del 96 al 98 y otra del 99 al 2004. Es evidente que la sección en la que se colocó esta medición, pues no presenta estabilidad, ha cambiado mucho, ¿no? Vemos un cambio bastante importante en los caudales. Por lo tanto, aquí es necesario estar actualizando esta curva, ya que si no puedo tener sobreestimación, en este caso, sobreestimación de los caudales, ¿no? Aquí tenemos una curva de gastos para la estación Papalutla en Veracruz. Vemos una más actualizada, está bastante bien su comportamiento. Ya con base a estos datos, estos aforos, que creo que son aproximadamente 580 foros, pues yo podría ajustar una curva, obtener la ecuación, si fuera lineal, si es la que se ajusta, o si es exponencial o el tipo de curva que mejor se ajuste, ¿no? Yo determino cuál es la curva de mejor ajuste.
Bueno, aquí tenemos otra estación, estación del Tencingo, y bueno, vemos que debemos revisar cómo se forma la sección, ¿no? Bueno, ¿cómo se utilizan las curvas de elevaciones-gasto? Bueno, una vez conocida la curva de gastos de la sección de aforos, es suficiente determinar la elevación de la superficie libre del agua para poder conocer cuál es el caudal. ¿Por qué? Porque yo solamente lo que tengo que hacer es entrar con la elevación y poder saber cuál es el caudal. Entonces el aforador va, toma la medición de la elevación del agua y ya con eso sabe el caudal con su curva o con su ecuación. ¿Cómo determino la elevación? Pues puedo utilizar un limímetro o un limígrafo. Un limímetro es manual, tengo que hacerlo yo de manera manual, como los que tenemos en el laboratorio. Un limígrafo es un aparato que está midiendo en el tiempo. Con base a vasos comunicantes puede determinar de manera continua las elevaciones, o lo puedo hacer a través de una regleta graduada, que generalmente se colocan en los estribos o en las pinas centrales de los puentes. Pues el limímetro también es una regleta graduada que se coloca en los márgenes del río. Aquí vemos, por ejemplo, este caso es el río Tecolutla, y aquí vemos cómo están estas regletas graduadas para que el aforador pueda identificar cuál es la elevación del agua. Ya tomando la elevación, pues no tiene que utilizar el molinete porque va a su curva de gastos y define cuál es el caudal que está circulando. Aquí vemos el limígrafo, este que ven en la parte izquierda es el limígrafo. Este es el limígrafo. Es un tipo tambor, se parece bastante al pluviógrafo y pues va determinando la elevación del agua a través del tiempo. Aquí vemos una regleta graduada para poder definir cuál es la elevación. Se tiene que colocar en un sitio que es estable. Y aquí vemos el limímetro, que generalmente es para caudales, para canales pequeños o para laboratorio, ¿no? Para lo que se utilizan de esta forma tan pequeña. Ya si son para ríos, pues generalmente son regletas graduadas, que siguen siendo un milímetro, pero bueno, pues tienen una configuración diferente. Bueno, algunos comentarios de estos métodos, pues es que el método de la sección de control es el más preciso de todos, pero es costoso y solo se puede usar para gastos pequeños. El método de la sección pendiente es útil para estimar el gasto máximo de una avenida pasada, ya que se pueden usar las marcas que ésta dejó en el tramo. El aforo directo es uno de los métodos más usados. Su precisión depende del número de lecturas que se utilicen con el método sección velocidad. Y bueno, pero es bastante bueno, ¿no? Y es bastante preciso. Y la curva de gastos, pues es útil por su sencillez, le permite ahorrar mucho en costos a la Conagua y parte de tener aforos directos a partir de un método como el sección velocidad, ¿no? Que es el más utilizado. También es importante que hay ocasiones que se puede tener un error sistemático si no se hace la actualización de la curva. Por lo tanto, se deben de tener siempre actualizadas. Y bueno, hasta aquí vamos a dejar este primer video que tuvo que ver con la parte de los tipos de escurrimiento y la medición del escurrimiento.